Tenemos ahora nuevamente en el tema de electrodinámica física para el cuarto grado, página 37. Esto lo escriben en el cuaderno y si ustedes lo pueden resumir mejor de su guía, mucho mejor. Hay dibujitos ahí, pueden resumirlo y mejor nota para ustedes. Acá solamente hacemos unos apuntes por la pequeñez de la pizarra y el apuro de la carga que se hace el instrumento. Entonces, simplemente algunos conceptos para ver de qué vamos a tratar. Luego vamos a resolver el texto que corresponde a la guía. Electrodinámica es el estudio que se hace del movimiento de los electrones en una carga eléctrica. Entonces dice, electrodinámica. ¿Cuál es el paso fundamental que da para constituirse en la física? Dice, es una parte de la electricidad que se encarga de estudiar las cargas eléctricas en movimiento. Electrones, carga eléctrica, dinámica, movimiento. Entonces el movimiento por el cual los electrones se deslizan y producen pues energía. Los electrones son de carga negativa. Hay electrones, protones, ¿no? Neutrones. Entonces, electro viene de eso, de esa palabra, electrones. Dinámica, movimiento, el movimiento de los electrones, de las cargas eléctricas, electrones. Muy bien, ahora, tenemos corriente eléctrica, está en tu guía, lo tienes tú en tu guía, si no acá lo ponemos un poco, de repente no se vislumbra bien, pero es para explicar y ver qué vamos a tratar. Pero tú en tu libro lo tienes mejor explicado y más amplio. Y si quieres más conceptos, en internet. Y discúlpenme, de repente van a decir, ¿y para qué está usted este profesor? Soy guía. Esa palabra profesor antiguamente la usábamos usted, padre de familia y yo. Ya no. El profesor es un guía, un conductor, y el alumno tiene que ir abriéndose camino con los conceptos aplicados en clase y las introducciones someras, no tan profundas. Resolvemos los problemas y el alumno tiene que comenzar a indagar, tiene que comenzar a penetrarse en el curso. Ese es el estudio moderno, si no me equivoco. Corriente eléctrica es el movimiento o flujo libre de electrones a través de un conductor. Corriente eléctrica es la que tenemos para acá en los cables de la luz. Cuando prendemos el interruptor, ¡pum!, aparece como un encanto la luz. En la oscuridad se alumbró. Esa es la corriente eléctrica, es el movimiento o flujo libre de electrones a través de un conductor. Los cables, en este caso, ¿no? Ya, ahora, intensidad de corriente eléctrica. Es un conductor metálico. En un conductor metálico los electrones se mueven en forma desordenada. Eso es cuando es intensidad de la corriente eléctrica en forma desordenada. Dice, no tiene ninguna dirección ni sentido, se mueve por aquí y por allá, como el gas, ¿no? Entonces, dice, definido, sin embargo, dice, en promedio el número de electrones que se desplazan en un sentido es igual al número de electrones que se desplazan en sentido contrario. Vuelvo a repetir, que se dice, sin embargo, en promedio el número de electrones, la cantidad que se desplazan en un sentido, es igual al número de electrones que se desplazan en sentido contrario, ¿no? Entonces, la misma cantidad. Tenemos ahora intensidad de corriente eléctrica. Es la cantidad, dice, ¿no? A ver, de carga que atraviesa una sección del hilo conductor. Intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica, ¿no es cierto?, que atraviesa una sección del hilo conductor. Nos dice ahí tenemos la unidad de tiempo, en la unidad de tiempo. Tipos de corriente eléctrica. Tenemos corriente continua y corriente alterna. Corriente continua es directa, alterna es diferente a la continua. Entonces ponemos corriente continua, dice, cuando las cargas eléctricas van en un solo sentido. Van en un solo sentido, ¿correcto? Ya está. Corriente alterna. Cuando dice cambian, dice periódicamente de sentido. Las corrientes van en un solo sentido las cargas eléctricas. Pero, dice este sería la continua. Esta es la continua. Así, en un solo sentido. ¿Ya?
se desliza la corriente eléctrica, los electrones. Ahora, en la corriente alterna cambian periódicamente de sentido. Entonces, la corriente alterna, ya está. Supongamos que viene de esta forma, luego viene así, luego irá así. Cambia de sentido, ¿ya? Se desliza en forma no directa, como la continua, que sigue y sigue una sola dirección. Puede cambiar a la derecha, puede ir de frente, puede ir a la izquierda, ¿ya? De acuerdo a cómo se presenta la ocasión. Esos son los tipos de corriente eléctrica. Hasta aquí esto lo colocan en el cuaderno, jóvenes, ¿ya? Para poderles revisar cuando estemos en físico, ¿ya? Y las clases ya serán diferentes. Repito, jóvenes, padre de familia, estemos o no estemos, ha sido un placer haber trabajado. Hubiera sido diferente que estemos en una clase en físico. Hay veces pedimos milagros, lo que no se puede hacer. No podemos exigir una cosa, que un jugador entre a una cancha a jugar sin zapatos de fútbol. Tiene que estar con todos sus instrumentos, con todo su uniforme, con todos sus instrumentos de trabajo. Pero hay veces uno hace lo que puede también. ¿Por qué? Porque nadie pensaba que íbamos a trabajar de esta manera. Ni yo mismo. Y nos ha agarrado desprevenidos todo el mundo. Ahora otros lo hacen con su laptop, lo hacen con sus instrumentos más completos. Pues felicidades, pues. La economía no es igual. Todos tenemos problemas económicos en nuestros hogares. Eso no significa que yo voy a un salón de clase y el profesor o la profesora va a decir, yo soy más que tú. En la cancha nos vemos los jugadores y ahí vamos a ver. Pero en físico, esto ya pues son cuestiones técnicas donde uno saca ventaja de acuerdo a las propiedades instrumentales que tienen. ¿Me están entendiendo, no? Entonces para mí ha sido un placer, un gusto haber trabajado y me hubiera gustado trabajar, pero no así de esta manera, donde los jóvenes trabajadores sacan ventaja, pues, porque ellos tienen instrumental, están más a ápice de poder desenvolverse, en fin. Bueno, de todas maneras, jóvenes, he escuchado que la promotora dice que hay hartas quejas, hay problemas. Bueno, no hay problema. Hasta aquí estoy yo haciendo lo poco. Le dije a la promotora que voy a cumplir hasta el último minuto y voy a deshacer el desenlace. Profesor que venga más adelante y lo haga mejor, felicitaciones, porque ustedes se lo merecen, jóvenes. Yo no soy nadie para agarrarme del trabajo. Además, ya he trabajado durante mucho tiempo. Lo he hecho ahora no por hobby, sino que porque me gusta el trabajo. Pero no de esta manera. Que quede claro eso. No de esta manera, ¿no? Sino en el aula, como siempre trabajamos. Pero como hay otros profesores que están más ad hoc, el camino está a su disposición. Muy bien, jóvenes, pasamos a hacer el texto. Esto me lo ponen en el cuaderno y ya si de repente hay otro maestro que venga a hacerse cargo de esto, ya pues lo hará de otra manera, lo hará mejor. Pero hasta ahora, si continuamos, así estamos trabajando, ¿ya? Si hay otro profesor que lo hace de otra manera, se acoplan. La cosa es, como les digo, el trabajo no muere. Hay que seguir adelante, hay que estudiar. Y no sé si de repente les ha molestado mi forma de hablar, señor padre y familia, señor joven, estudiante, pero soy un profesor que ha recorrido bastante camino y creo que la educación no solamente son números y letras, sino también formación del estudiante. Consejos que nadie te los va a dar, porque mi padre ni siquiera me los daba, sino mis profesores en el aula. Y me acuerdo de ellos. Muchos consejos que hasta ahora los llevo, ¿no? Como es honestidad, responsabilidad, ¿no? Ser solidario. Eso no me enseñaban mis padres en mi casa, sino mis maestros. Y si de repente he tocado tus sentimientos o de repente dicen que hablo demasiado, creo que el estudio no solamente son números y letras, también es formación, valores. Pasamos entonces al texto. Muy bien, jóvenes, comenzamos a avanzar de esta página 45. Las otras páginas que estoy pasándome, como se dice, son trabajos en físico, son trabajos de experiencia con algunos aparatitos de focos y en unas maquetitas eléctricas donde se puede hacer el experimento de la electricidad en serie, en paralelo. Pero ahorita no tenemos ni el instrumental ni estamos en físico. Entonces esas hojitas quedan de por medio. Si es que se reinician las clases, nadie dice que no las va a hacer. Ahí se puede hacer, pues. Yo no sé por qué lo ven obstáculo, que si no se ha hecho, ya no se va a hacer. Se hace. Se pide en clase, profesor, hagamos esta experiencia, ya no hay problema, sacamos tiempo y se hace. Lo que no se pudo hacer por ser virtual. ¿Qué problema hay? Pero de todas maneras, no, cada uno tiene sus propias ideas y su forma de pensar.
En eso no nadie se puede meter. Y yo por eso digo, jamás me he hecho dueño de un trabajo. Doy un paso atrás y que venga el que se siente mejor o superior, que lo haga. Como se dice el dicho, señor padre de familia, en la cancha se ven los gallos. Listo, ahí vamos a ver. Dice, 1. Un fusible eléctrico se quema ¿cuándo? ¿Qué cosa es fusible? Ustedes han visto en la cajita del medidor, ¿no es cierto? Cuando se quema la luz, dice, papá, se ha quemado la luz, la plancha, etcétera, ¿no? Ha habido un cortocircuito de repente o una mal enchufe y la corriente regresa con fuerza. Es como estábamos conversando, jóvenes, perdón la interrupción, siempre hay llamadas de un sitio a otro sitio, ya. Entonces continuamos, tenemos una cajita que es el medidor donde están los fusibles, ¿no? Y ahí está la palanquita. Esos fusibles cuando la corriente es muy alta de electricidad, vuelan, o así vulgarmente hablando, se queman. O bien yo enchufo la plancha mal y ese chicoteo de electrones que hay retrocede la corriente y viene con fuerza y se quemó el fusible, ¿no? Que es como un tallarincito de plomo. Eso lo cambiamos, cuesta creo $1.50, $2 en la ferretería, lo ponemos y ya, funcionó otra vez. A eso se refiere. Entonces, un fusible eléctrico se quema cuando A, existe demasiada corriente, B, existe demasiado voltaje, C, la conexión está en serie, D, la conexión está en serie y paralelo, E, la conexión está en paralelo. Entonces, en la A, me parece que está la respuesta. Existe demasiada corriente, ¿no? Dice, cuando existe demasiada corriente eléctrica, vuela el plomito, que es el fusible. Es un plomito doblado que es, ¿no? Aislador de la corriente, se quema. Jóvenes, la respuesta entonces es ahí la A. En la 1 es la A. Ahí está la respuesta del examen. ¿Ya? Vayan anotando. Entonces es la A. La 1 es la A. Demasiada corriente, vuela, como dice vulgarmente, el fusible, que es un plomito, que es aislador, se quema. Muchas veces cuando ustedes habrán visto en la casa, enchufa la plancha mal y ¡pum! La corriente retrocede y viene con fuerza y ¡pum! Lo quemó el fusible. Eso es. Vamos a la 2. Un circuito que proporciona múltiples caminos para el flujo de electrones. Un circuito que proporciona múltiples caminos para el flujo de electrones. A. Está conectado en serie. Dice. B. Está conectado en paralelo. C. Es una conexión muy corta. D. Está conectado inversamente. E. Está conectado en serie y en paralelo. Entonces, como ustedes ven, dice, ¿no? La A, la B, la C, la D, la E. Me quedo con la B, cuando está conectado en paralelo, ¿ya? Entonces, dice ahí, se conectan en paralelo, dice, ahí es donde el circuito proporciona múltiples caminos para el flujo de electrones. No el circuito en serie, sino el paralelo. Es el que proporciona múltiples caminos para el flujo de electrones o la corriente eléctrica. Electrón, electricidad, ¿ya? Vamos a la 3. Entonces en la 2 nos quedamos con la B. En la 2 quedamos con la B. Vamos a la 3. Estamos llenando el texto, el libro de la guía. Dice, una persona puede morir si es parte de un circuito de allá. ¿A qué se refiere? ¿No es cierto? Nosotros agarramos una plancha o de repente agarramos la corriente de un alambre que está pelado o roto y la corriente generalmente que recibimos es 200 voltios, 220 voltios, ¿no? De fuerza, de capacidad que tiene electricidad. Entonces cuando agarramos nos sacude. No vamos a morir. Esa es la pregunta, a eso va. El hombre, ¿cuánto puede resistir? Y respondemos, ¿no? Aquí. Dice, una persona puede morir si es parte de un circuito de. Entonces, ponemos acá, viendo los datos, dice, un hombre puede resistir de 220 a 250 voltios de electricidad, de carga. Y acá en las respuestas dice,
120 voltios, 240 voltios, ni A ni B, ya sea A o B, y 1 voltio. Bueno, también esto no es tan absoluto, ¿no? Es relativo, porque a veces hay personas, depende también de su naturaleza y su potencial de resistencia. De repente también no solamente con 200 voltios pueden morir, con 100 te agarra en un mal momento y te electrocuta. Pero le estoy poniendo ahí ni A ni B, porque de acuerdo a los datos que está en tu propio libro, dice un hombre resiste de 220 a 250. Claro que tienes que despegarlo rápido, pues el cordón, si te queda demasiado rápido, te va a quemar o te va a carbonizar. Bueno, entonces le he puesto la C, ni A ni B. Entonces es la C, porque el hombre puede resistir de 220 a 250. Pero hay hombres que no resisten también. Eso depende, ¿no? Hay siempre secciones de la naturaleza de cada uno. Vamos a la 4. La energía eléctrica se produce y se adquiere por el consumidor en unidades llamadas. Ya, nosotros cuando nos dan un recibito de la luz, ahí nos pone, ¿en qué nos pone? ¿En amperios? ¿En voltios? ¿En qué carga? ¿Qué se llama? Entonces, revisando ese concepto, vemos que se llama kilowatt. Kilowatt, así. Esa es la palabra, kilowatt. Listo. En eso, en ese término, en ese nombre, ¿no? Se adquiere por el consumidor los recibos que nos dicen cuántos kilowatts ha gastado usted. Listo. Y cuesta 10 céntimos de dólar. Es lo que pagamos, jóvenes, yo, tu papá, en tu casa, al colegio, el gasto de la luz. Muy bien. Entonces ponemos la A, kilowatt por hora. Esa es la formalidad con la cual nos cobran la luz. Y será la A, la 4. Vamos a la 5. ¿Qué dice la 5? La factura de la electricidad que se debe pagar está determinada por. La factura de la electricidad que se debe pagar está determinada por A, la cantidad de energía utilizada. A, la cantidad de energía utilizada. B, la potencia eléctrica suministrada. C, el voltaje de la línea de abastecimiento. D, la distancia desde la línea de abastecimiento. E, el número de días. Entonces, analizando, la factura de la electricidad que se debe pagar está determinada por ¿qué? Por la cantidad de energía que utilizas, ¿no? Si tú no utilizas, no tienes apagado tus focos, no utilizas energía eléctrica para tu plancha, para tu plasma, ¿no? Para tu internet, qué sé yo, pagas el mínimo, hay una tarifa mínima. Pero si tú gastas de una u otra forma, planchas, tocas tu equipo de música, la luz va corriendo, ¿no? Los kilowatts, los kilowatts van avanzando en el gasto y te sale la tarifa. Si tú sabes pagar 80 soles y gastas de más, sale 200, 300 soles. Entonces, en base a esa conclusión, vamos acá a la 5. Dice, la factura de electricidad que se debe pagar está determinada por la cantidad de energía utilizada, la A. Vamos a la 6. ¿Qué dice la 6? La energía eléctrica se produce y se adquiere por el consumidor en unidades llamadas. La 6. Respecto a conductores del mismo material. Señalar verdadero o falso. Ya está. Dice, 1, números romanos. Si la longitud se duplica y su sección se duplica, su resistencia se altera. No se altera. Vuelvo a repetir. 1 en números romanos. La 6. Si la longitud se duplica y su sección se duplica, su resistencia no se altera. Falso. Sí se altera. Dice el texto. Sí se altera. Ya. La 1, falso. Vamos a la 2. Si la longitud se duplica y su sección se reduce a la mitad, su resistencia no se altera. Sí se altera. Falso también. Su resistencia no depende. 3. Su resistencia no depende del área ni de la longitud del conductor. Su resistencia no depende del área ni la de la longitud del conductor. Muy bien. Dice, sí depende para su resistencia final. Sí depende. Entonces, falsa. Las 3 falsas es la D.
Vamos a la 7. ¿Qué dice la 7? La energía eléctrica transformada en una resistencia es A, proporcional a la intensidad de corriente y voltaje. B, proporcional al voltaje y resistencia. C, proporcional a la intensidad de corriente y la resistencia. D, proporcional a la resistencia al cuadrado y voltaje. Esta es una ley de Joule. Se dice Joule, pero es de Joule, ¿no? Ya sabemos eso, el creador, el científico, el físico matemático, Joule. Entonces es una ley, por lo tanto es la D. La 7 es la D. Listo. ¿Y de dónde estoy sacando esos conceptos? De tu texto, pues de tu guía, hay que leer, pues, hay que analizar. Otro, si no encuentras ahí, hasta internet, abres internet, la página donde tienes que hablar de física y ahí te va a dar los datos. Buscas y ahí está. Es cuando uno quiere investigar, quiere aprender un poco más, ¿no? Tiene que uno investigar, pues. No es el cuento de que todo se te va a dar acá, solamente son indicios. Si tú quieres aprender más, tú tienes que autoeducarte también. Es la cuestión moderna, no estoy en contra de nadie, pero eso es lo que nos están indilgando en el Ministerio de Educación, que la educación de los jóvenes ahora es investigación, creación. Entonces nosotros te indilgamos, te orientamos, te damos las pautas y tú tienes que ir compenetrándote, investigando y autoeducándote también. Esa es la educación moderna. Listo, vamos entonces a la 8. Señalar verdadero o falso. La resistencia eléctrica depende del material, es la 1. Ya está. Entonces, la resistencia eléctrica depende del material. Bueno, le ponemos entonces ahí, dice, verdadero. Ya está. La resistencia es proporcional a la longitud. Sí, ¿me entienden? Ya, dice, sí, depende, pues, ¿no? Dice, se llama resistividad. Entonces, la resistencia es proporcional a la longitud, sí, verdadera es. 3. La resistencia es inversamente proporcional al área de la sección recta. Muy bien. Entonces, falsa. No es así. Entonces vemos acá, verdadero, verdadero, falso, es la A. Vamos, la 8 es la A. Listo. Vamos a la 9. La 9, ¿cuál es? Señala verdadero o falso sobre la ley de Ohm. Listo, dice. El voltaje, 1, números romanos, es proporcional a la intensidad de corriente. 2, números romanos, el voltaje es proporcional a la resistencia. 3, números romanos, la resistencia de un conductor se aproxima a cero a medida que su temperatura se acerca al cero absoluto. Muy bien, entonces vamos a ver cuál de ellas es. Diseñar verdadero o falso. Entonces tenemos acá, pausa. Muy bien, entonces continuamos con la 9. La pregunta 9. ¿Y qué dice la pregunta 9? Dice, señalar verdadero o falso sobre la ley de Ohm. ¿Cómo se escribe Ohm? Ahí está. Listo, Ohm. Muy bien, entonces dice, 1. El voltaje es proporcional a la intensidad de corriente. Correcto. Así dice la teoría, en el propio libro. 2. El voltaje es proporcional a la resistencia. No, no es proporcional. Es inverso. Por lo tanto, es falso. Falsa es la 2. Vamos a la 3. La resistencia de un conductor se aproxima a cero a medida que su temperatura se acerca al cero absoluto. Entonces, sí, tiene que ver concordancia con la definición. Es verdadera la 3. Entonces, ¿cuál será la respuesta? La E. La E es. Entonces acá ponemos la E. ¿No es cierto? Acá, la E, perdón, la E. Entonces dice verdadero, así es la respuesta. En la E es verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero. Vamos a la 10. ¿Qué dice la 10? La 10 dice, ¿cuál de las siguientes gráficas expresa la ley de Ohm? Y ahí tenemos, si ustedes observan, hay 4 gráficos. Hay 4 sistemas, ¿no? De ejes, parecidos a lo que hacemos en el sistema cartesiano, eje Y, eje X. Entonces acá en estos ejes están dibujadas
unas líneas curvas, ¿no? Y rectas. Entonces, la primera, en números romanos, ¿no? Que está de esta forma. ¿Sí? La otra viene así. Vamos a hacerlas en el gráfico. Entonces, la primera, la 1, es una curva como una parábola de esta manera. No es. La 2 es la 1. Ahí estamos haciendo la pizarra. La 2, ya hasta estamos explicando. Entonces, ¿qué forma tiene? Es al contrario, pero como una parábola. Así. Listo. Vamos a la 3. La 3, ¿cómo está formada? Entonces, la 3 es una línea recta. Listo. Y la 4, si no me equivoco, hay 4. Y vemos que es una línea recta y curva a la vez, mixta. Es así. Viene así y ahí va. Entonces nosotros vemos cuál de ellas es. Nos quedamos con la 3. Una línea recta. ¿Y por qué? Porque dice, en una corriente eléctrica, dice, la diferencia de potencial es directamente proporcional a la, dice, intensidad de la corriente eléctrica. Si es directamente proporcional, es por la línea. Esta es. Esa es. Y es la 3. Entonces, ponemos en las respuestas. La B es la B. La 10 es la B. Solo la 3 es la correcta respuesta. La 3 en línea recta. Esa es la respuesta. Y viene a ser la B. Entonces, jóvenes, están respondidas las 10 preguntas y ahí nos quedamos hasta la próxima clase. Pero antes de eso, les voy a dejar ahí un pequeño ejercicio. Entonces les dejamos una tareita, desarrollar la número 8, la página 30. Problemas complementarios. Estos problemas ya son para que ustedes practiquen y muchas veces saca para la prueba, ¿no? Que se va a dar. Entonces, ustedes ya practíquense, traten de hacerlo ustedes mismos. Nunca se estén haciendo hacer los ejercicios con otras personas. Te puede aconsejar, te puede guiar, te puede orientar, pero tú tienes que hacerlo. Si es que quieres aprender los cursos de ciencias, uno tiene mismo que hacerlo. Gastar papel, gastar lápiz. A veces parece duro. A veces dice, el profesor no me gusta por su forma de que dice esas cosas. Es que lo digo para tu bien. Si tú quieres aprender algo, tienes que hacerlo con tus propias manos. Si te dice que la mazamorra morada está amarga, pruébala tú. Para la compañera está amarga, pero de repente para tu paladar no es así. Está dulce. Entonces, cada uno tiene su forma, su talento, sus capacidades. Entonces, trata de hacerlo tú, bien o mal, y envíalo. Cumple. Haz saber, quiero ver cuál es tu capacidad de desarrollo del tema. ¿Qué es lo poco que has comprendido y cómo lo puedes dilucidar y descomponer el condensador y sacar una respuesta, aunque sea aproximada? ¿Ya? Esa es mi forma de trabajar, señor padre de familia, joven. Acá no venimos a poner mano hermética, ni tampoco a sentirnos muy, que somos creadores de la física. No lo somos. Somos gente que estudiamos, nos preparamos y repetimos conceptos de los verdaderos creadores. Parece un poquito irónico, ¿no? Lo que digo. Pero creo que un profesor, cuando es sincero y verdadero, dice la verdad. Y no se cree ni más ni menos. Es un hombre como cualquiera que está exponiendo lo poco que sabe. Jóvenes, ha sido un placer. Las primeras horas del día lunes, el día 25, me envían este problemita. Trabájenlo, bien o mal. Hecho por ustedes, háganlo. Entonces, de ahí va a venir la calificación que le voy a enviar a la señora para que salgan. También ya va a salir el rol de exámenes. Creo que mañana hay una reunión para ver el rol de exámenes que se va a dar los primeros días de junio, ¿no? Para sacar la nota del trimestre. Entonces, jóvenes, les deseo suerte, estudien, cuídense del virus y ha sido un placer trabajar con ustedes. Hasta otra oportunidad.